Mi suegra destroza mi vestido de boda de $8.000 por no permitir que mi cuñada vaya de blanco, pero ella termina en la cárcel y su hija ni siquiera la defiende. Las bodas se supone que son mágicas, pero desde el momento en que anunciamos la nuestra, supe que no sería un camino fácil. Mi prometido y yo llevábamos 4 años juntos, y esto debía ser una celebración de la vida que habíamos construido juntos. En cambio, se convirtió en un campo de batalla, gracias a mi futura suegra. Pasé años ahorrando, centavo a centavo, trabajando horas extras para poder comprar el vestido de mis sueños, un hermoso vestido de $8.000 del que me enamoré en cuanto lo vi. Para mí, era más que un vestido. Mi madre nunca tuvo la oportunidad de caminar por el pasillo con un vestido blanco, su ceremonia fue simple, y ella quería que esto fuera especial. Por supuesto, mi suegra no entendía esto. Hacía comentarios sobre lo poco práctico que era y sugería que solo quería presumir. Lo ignoré, pensando que solo quería molestarme. Pero el verdadero problema comenzó cuando mi cuñada, la hermana menor de mi prometido, anunció que se estaba divorciando de su esposo. Ella lo había engañado y todo había sido un desastre, pero de alguna manera, mi suegra logró tergiversar la historia para hacerla parecer la víctima. Para mi suegra, mi cuñada no solo era su hija adorada, sino el sol, la luna y las estrellas. De repente, el enfoque dejó de estar en nuestra boda y pasó a ser sobre la recuperación emocional de mi cuñada. Una semana después del anuncio de su divorcio, mi suegra vino a mí con una sugerencia, entre comillas, porque parecía más una orden. Dijo que sería un gesto maravilloso si permitiera que mi cuñada vistiera de blanco en la boda. Aseguraba que eso la ayudaría a sentirse mejor e incluida, considerando por lo que estaba pasando. Me negué, explicándole que el blanco estaba reservado para la novia, como dicta la tradición. La cara de mi suegra se puso de piedra y me dijo que pensaba que estaba siendo egoísta. Argumentó que la familia debía estar por encima de todo y que debía dejar la tradición a un lado por el bien de mi cuñada. Mi prometido intentó calmar la situación, sugiriendo que podíamos encontrar otra forma de hacer que mi cuñada se sintiera especial, pero mi suegra no quiso entrar en razones. Desde ese momento, la relación se tensó aún más. Mi cuñada tampoco ayudaba. Se hacía la víctima, lanzando comentarios en las reuniones familiares como, supongo que algunas personas simplemente no entienden lo difícil que es pasar por un divorcio. No hace falta preguntar, claramente esas palabras estaban dirigidas a mí. Las cosas empeoraron cuando mi suegra empezó a envenenar a otros miembros de la familia en mi contra. En un momento, le dijo a la tía de mi prometido que yo estaba excluyendo a mi cuñada de la boda por completo, lo cual no era cierto. En otra ocasión, insinuó a su esposo que yo estaba siendo egoísta y que quería hacer todo sobre mí. Toda la familia empezó a chismorrear, y en la historia que mi suegra contaba, yo era la villana. Intenté seguir concentrándome en la planificación de la boda, pero la interferencia de mi suegra lo hacía casi imposible. Tenía una opinión sobre todo, las flores, el mapa de asientos, el menú. Cada vez que tomaba una decisión, ella encontraba una manera de criticarla. Incluso intentó convencer a mi prometido de que no necesitábamos una ceremonia tan elaborada y que simplemente debíamos fugarnos. Él no estuvo de acuerdo, pero su insistencia empezaba a afectarlo. Luego llegó una cena familiar. Mi suegra volvió a sacar el tema de que mi cuñada vistiera de blanco, esta vez frente a todos. Dijo que era una pena que no pudiera ser más comprensiva con lo que mi cuñada estaba viviendo. Incluso sugirió que yo actuaba por celos. No podía creer lo que estaba escuchando. Le recordé que era mi boda, como lo hice muchas veces, y que mi decisión ya estaba tomada. Mi suegra dijo que si realmente me importara la familia, no sería tan rígida. Mi cuñada comenzó a llorar, diciendo que se sentía no querida y excluida. La habitación quedó en silencio mientras todos me miraban, esperando mi reacción. Fue entonces cuando mi prometido intervino y le dijo a su madre que era injusto ponerme en esa posición. Dijo que yo había sido más que razonable y que mi suegra debía respetar nuestros límites. La respuesta de mi suegra fue dramática, por decirlo menos. Nos miró y dijo que si no estábamos dispuestos a ceder, lo lamentaríamos. Luego se levantó y se fue, con mi cuñada siguiéndola. Después de eso, todo empeoró. Mi suegra empezó a mover hilos a escondidas. Varios proveedores cancelaron sus servicios de repente, alegando malentendidos. Sabía que mi suegra estaba detrás, había tomado el control como si fuera la organizadora de la boda, sin mi conocimiento. Las flores fueron enviadas a la dirección equivocada y la orden del pastel fue cambiada misteriosamente. Era evidente que estaba tratando de sabotear la boda, pero no tenía pruebas concretas para enfrentarla. A pesar de todo, mi prometido me apoyó, pero el estrés nos estaba afectando. Él se sentía atrapado entre su lealtad a mí y su familia, especialmente con su madre haciéndole sentir culpa constantemente. Yo intentaba tranquilizarlo diciéndole que no lo culpaba por el comportamiento de su madre, pero en el fondo, empezaba a preguntarme si nuestra relación podría salir de esto sin daño permanente. Tanto ella como mi cuñada ya no están invitadas a la boda,
eso está más que claro. Pero aún no sé si eso de, lo lamentarás, se refería a esto o algo más. Actualización 1. 2 días antes de la boda, se suponía que sería una noche tranquila. Con todo listo y preparado, pensaba que podía relajarme un poco y disfrutar de lo que estaba por venir, pero no. Se convirtió en una pesadilla que me atormentaría para siempre. Llegué al lugar de la boda con la intención de hacer un último recorrido y asegurarme de que todo estuviera en su lugar. Los encargados del catering estaban terminando su instalación, y el florista se había ido hacía una hora. Mi vestido de novia estaba guardado de manera segura en una habitación designada. Me había tomado años ahorrar para ese vestido, y era todo lo que siempre había soñado: encaje delicado, un corsé ajustado y una cola larga y elegante que parecía interminable. Solo pensar en ponérmelo me llenaba de emoción y orgullo. Mientras me acercaba a la habitación, noté que la puerta estaba entreabierta. Recordaba perfectamente haberla cerrado con llave más temprano ese mismo día. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras empujaba la puerta, solo para encontrarme con una escena sacada de una película de terror. Allí estaba, mi hermoso vestido, ahora reducido a un montón de tela hecha trizas en el suelo. El corsé estaba rajado por completo, el encaje desgarrado en pedazos. Manchas rojas, posiblemente vino, estaban esparcidas por todo el material blanco, dejándolo completamente inutilizable. Llamé a seguridad del lugar para reclamar mi vestido. El guardia se veía tan sorprendido como yo, y murmuró algo sobre revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad en el pasillo. Estuvimos una hora mientras el guardia rebobinaba la grabación. En un momento se ve en el vídeo a la persona que me había amenazado, cumpliendo con la parte de, te arrepentirás. Allí, en la pantalla en blanco y negro, estaba mi futura suegra entrando al lugar con una gran bolsa. Salió menos de 20 minutos después, toda agitada y como acalorada. Para cuando regresé a la habitación, mi prometido ya venía en camino después de una llamada de pánico que le hice. Le mostré mi teléfono con la grabación de su madre haciendo todo esto. Lo miró unas cuantas veces, hasta que me dijo que él mismo se encargaría, que no me preocupase. Salió a hacer una llamada, pero podía escuchar desde el pasillo porque estaba gritando bastante fuerte. Salí al pasillo y mi suegra también estaba gritando del otro lado de la llamada, así que podía oírla. Dijo, se lo merecía, esa chica no tiene respeto por esta familia. Tal vez ahora aprenderá que no se muerde la mano que te da de comer. Le arrebaté el teléfono a mi prometido y le dije que lo que había hecho tendría consecuencias. Respondió que yo me lo había buscado al negarme a permitir que su hija, su pobre y descorazonada niña, tuviera un momento de escapatoria de su vida en mi boda. Y antes de terminar la llamada dijo, ningún hombre querrá casarse con una mujer que ni siquiera respeta a sus suegros. Mi prometido estaba fuera de sí, caminando de un lado a otro mientras intentaba decidir qué hacer. Podía ver que estaba mal por la situación. Me amaba, pero también estaba enfrentándose al hecho de que su madre estaba arruinando todo por solo querer tener la razón. Me aseguró una y otra vez que estaría de mi lado sin importar qué, pero estaba adolorido. Para empeorar las cosas, fui a hablar con mi cuñada, ya que no contestaba las llamadas. Cuando la enfrenté y le pregunté si sabía algo o si estaba involucrada, se negó a mirarme a los ojos. La falta de respuesta fue suficiente para que supiera que no era completamente inocente. A pesar de mi devastación, sabía una cosa con certeza: no iba a permitir que esto arruinara mi boda. La idea de darle a mi suegra la satisfacción de haber destruido mi gran día era insoportable. Mi prometido, bendito sea, entró inmediatamente en acción. Reunió a nuestros amigos y familiares más cercanos, les explicó la situación y pidió su ayuda. La noticia corrió rápido, y en menos de una hora, tenía un pequeño ejército de seres queridos decididos a salvar el día. Se hicieron llamadas a todas las tiendas de novias dentro de un radio razonable. Amigos buscaron vestidos de segunda mano en línea y ofrecieron recogerlos. Algunos proveedores que se enteraron de lo que pasó se ofrecieron a ajustar sus horarios para ayudar con los cambios de última hora. Incluso la madre de mi dama de honor ofreció su propio vestido de boda, el cual había conservado cuidadosamente durante décadas. A medida que avanzaban las horas, el ambiente pasó de la desesperación a la esperanza de que la boda seguía en pie. Siendo lo mejor el hecho de que vi cuántas personas estaban preocupadas por nosotros y mi boda, intentando ayudar de cualquier forma posible. Me di cuenta de que, aunque mi suegra intentara derribarme, había muchas más personas levantándome. Finalmente, en las primeras horas de la mañana, encontramos una solución. Una dueña de boutique que se enteró de mi historia se ofreció a prestarme un vestido impresionante de su colección. No era mi vestido soñado, pero era hermoso y me quedaba a la perfección. Sé que mi suegra hizo su mejor esfuerzo, y no lo logró. Me dio su mejor golpe y no pudo derribarme, quizás sea hora de que yo le dé el suyo. Pero la voy a hacer esperar a después de la boda, eso es lo más importante para mí ahora. Actualización 2. Se suponía que la mañana después de la boda estaría disfrutando de mi nuevo matrimonio, pero en lugar de eso,
comenzó con mi venganza para mi suegra. Aunque no lo llamaría así, sino que diría que fue ponerla en su lugar. Después del caos de la otra noche, mi esposo y yo decidimos que ya era suficiente. Necesitábamos ponerle un freno a mi suegra que estaba completamente desenfrenada y sin límites. Nos dirigimos temprano a la estación de policía, armados con las grabaciones de seguridad y declaraciones del personal del lugar. Se sentía casi patético acusar a mi suegra de un acto así, porque estaba delante de un oficial que tomaba por escrito mi declaración de lo que hizo mi suegra a poco de mi boda. Por suerte el oficial me aseguró que se tomarían el asunto en serio. Después de todo, se trataba de un vestido de $8.000, y en cuestión de horas, mi suegra fue llevada a interrogatorio. Podrían haber tomado mi declaración y no haber hecho nada, no siempre la justicia actúa, pero en este caso hicieron todo como corresponde. Recibimos muchos mensajes de la familia, algunos buenos y otros no tanto. Ya sabes, están lo que opinan que hicimos bien, y están los que van a defender a mi suegra. Lo digno de mencionar es que mi cuñada no dijo absolutamente nada de su madre. No sé, hubiéramos esperado que al menos la defendiera o intentara minimizar lo que hizo. La policía la está investigando por un acto criminal, uno en el que ella está involucrada, ya que todo comenzó con la idea de que vista de blanco en mi boda. Más tarde, ese mismo día, mi suegra fue oficialmente acusada de destrucción de propiedad. Fue liberada al poco tiempo, pero no perdió el tiempo en querer cambiar la historia de lo que había sucedido. Esa misma noche, convocó a una reunión familiar, exigiendo que todos la escucharan. Como la mayoría de los parientes vivían cerca, mi esposo y yo aceptamos asistir, conscientes de que era una oportunidad para dejar las cosas claras. La reunión tuvo lugar en casa de mi suegra. Estábamos entrando en la guarida del lobo, pero es ahí donde debemos explicar nuestra versión antes de que el lobo la cambie. Cuando llegamos, mi suegra estaba sentada en la cabecera de la mesa. La habitación estaba llena de parientes. Mi cuñada también fue invitada, pero permanecía en silencio. Mi suegra no perdió tiempo y lanzó su arremetida. Primero me acusó de ser vengativa, diciendo que no pude desaprovechar una oportunidad para humillarla. Acepto que destruyó el vestido, pero solo fue un momento de debilidad, motivado por el amor hacia su familia. Estaba toda compungida mientras decía que se cegó por ayudar a su hija, que estaba atravesando un momento malo luego de perder su matrimonio, y que una boda era el peor recordatorio para ella. También que su petición era minúscula, comparado con la idea de haber pospuesto la boda, algo que debería haber nacido de mí sin que ella me lo pidiera. Así que lo mínimo que debería haber hecho es darle eso a mi cuñada, se lo debía. Mi esposo es el que habló, mientras me hacía la seña para dejarlo manejar esto. Sabía que yo iba a contestar algo bastante malo, pero al lado de lo que dijo mi esposo creo que hubiera sido una alabanza para mi suegra. Delante de todos los familiares, y cuando digo todos eran todos, dijo que su hermana solo estaba atravesando el fin de su matrimonio solo porque la había estado atravesando otro hombre que no era su marido. Luego dijo que ella no debería llenarse la boca con que yo tengo que aprender una lección, porque ni ella ni su hermana estaban aprendiendo la lección más importante. Esta era que engañar en un matrimonio significa la destrucción del mismo, así que la hermana no debía ser recompensada por esto de ninguna manera. Lo único que tendría que haber hecho ella era simple, asistir a la boda con la boca cerrada, mientras que su madre le recordaba que destruyó lo que mi esposo y yo estábamos formando con su ligereza de elecciones. Pero en su lugar, su madre defendía eso, tanto que ahora estaba pensando si no debería hacerse un examen de ADN. Mi suegra no sabía cómo escapar, porque se había sentado en una zona estratégica de la habitación para tener el protagonismo, y ahora ese protagonismo le estaba pesando. Entonces comenzó a fingir lágrimas cuando lo acusó de haberle dado la espalda a su propia madre. Me señaló con el dedo para decir que todo eso que dijo no lo sentía, y que seguro yo pasé toda la noche envenenándole la cabeza en contar de su madre. Le dije a mi suegra, pasamos toda la noche haciendo cosas, pero nada de eso. La habitación estalló en caos. Las voces se elevaron, pero dependiendo a dónde escuches, unos hablaban de una cosa y otros de otras. Y entonces, en medio de los gritos, mi cuñada finalmente habló. Admitió que había sabido del plan de mi suegra. Dijo que había intentado hacerla cambiar de opinión, pero que no quería traicionarla contando la verdad. No estaba feliz con la confesión, no ahora. La reunión terminó en desastre. Algunos parientes se marcharon furiosos, porque estaban viendo de lo que era capaz la maldad de mi suegra. Otros se quedaron para consolarla, porque una pobre ancianita como ella no puede estar sufriendo esto ahora. Mi esposo y yo nos fuimos porque no había espacio en la habitación con tanto sentido de derecho junto. Aún estamos seguros de que la denuncia se mantiene e irá hasta el final. Si a mi suegra no le gusta esto, entonces debería haber pensado en las consecuencias antes de cometer vandalismo. No es un niño de 7 años, es una frágil anciana, como la llamaron sus defensores, de 58. A un niño lo castiga sin dejarlo ver televisión, a esta frágil anciana con una denuncia. Así son las cosas. Actualización 3.
Una semana después de la boda, mientras nos acostumbrábamos a nuestra nueva vida, recibí una llamada inesperada. Era mi suegro. El sonido de su voz, tan educado y medido, hizo que mi sangre hirviera. Estaba buscando arreglar las cosas en su familia, pero en realidad quería que dejáramos pasar esto de mi suegra. Comenzó con cautela, diciendo que esperaba que estuviera bien. Su tono era neutral, pero reservado, como si intentara andar con cuidado alrededor de algo delicado. Apenas podía contener mi frustración y respondí con frialdad que estaba bien, antes de preguntarle directamente qué quería. Hubo una larga pausa. Pude escuchar cómo se aclaraba la garganta, como si estuviera buscando la mejor manera de decir lo que venía. Entonces, dijo que quería disculparse por el comportamiento de su esposa. Admitió que las cosas se habían salido de control y aceptó que quería arreglarlo. No estaba muy feliz con su llamada, porque él era una de las personas que apoyaron inicialmente a mi suegra, aunque no el más vocal. Tampoco asistió a la boda. No me iba a contener porque me llamó el esposo de la anciana frágil, aunque él también lo fuera con solo 2 años más que mi suegra. Había estado presente todo el tiempo, observando mientras su esposa y su hija me atormentaban, sin hacer absolutamente nada para detenerlas. Nunca intervino, ni cuando su esposa exigió que su preciosa hija vistiera de blanco en mi boda, ni cuando destruyó mi vestido, ni cuando se dedicó a humillarme en cada oportunidad. Y ahora, después de todo eso, me estaba llamando para disculparse, como si eso arreglara todo. Qué bueno, iré con mis disculpas al banco para cambiarlas por los $8,000. Me dijo que entendía mi enojo, pero que estaba dispuesto a ofrecer una solución. Me dijo que estaba dispuesto a pagar $2,000 para compensar el vestido, pero solo si aceptaba retirar los cargos contra su esposa. Incluso admitió que no era el monto total, pero sugirió que era un gesto de buena voluntad. Me pidió que lo considerara. Vaya que ofertón, $2,000 por $8,000, ¿dónde firmo? Era tan ridículo que no sabía si reírme o seguir gritándole. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero no sirvió. Le dije que no. Que se quedara con sus $2,000 y que los usara para el abogado, los iba a necesitar, junto a todo el dinero por el que demandemos. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Por un momento, pensé que colgaría o que estaba pensando una nueva oferta. Pero no, dijo que lo mejor era resolver esto de manera privada, sin más escándalos, porque todo esto ya estaba afectando la reputación de la familia. Y que no era muy importante el vestido. Si destruir un vestido de $8,000 no era importante, debería pagarlo y resolver el asunto, ¿no crees? Me hablaba como si estuviera frustrado, pero yo lo estaba más que él. Me dijo que solo estaba tratando de ayudar, que quería hacer las paces y que yo lo estaba haciendo más complicado de lo que debía ser. Ahí fue cuando perdí la compostura completamente. Le dije que él no entendía nada, que él y su esposa no habían hecho más que socavarme, menospreciarme y destruir todo lo que debía ser un momento feliz. Y ahora, después de haber sido testigo de cómo su esposa me destrozaba durante meses, ¿de verdad creía que $2,000 lo solucionarían todo? Le dije que debería estar avergonzado de sí mismo. Hubo otro momento de silencio, luego me preguntó si de verdad iba a seguir adelante con los cargos. ¿Si realmente iba a permitir que esto rompiera a la familia? Le dije que sí, que es lo que correspondía en estos casos. Murmuró algo más, pero para ese punto, ya no me importaba. Colgué antes de que pudiera terminar su frase. Me quedé temblando de ira, con el corazón golpeando contra mi pecho. No era como los dibujos animados que sale del cuerpo, pero casi. No podía creer que llamó para decirme eso. Esa noche, mientras mi esposo y yo estábamos sentados, le conté sobre la llamada. Notó que algo me seguía molestando, así que se lo conté todo. Me preguntó si de verdad me había ofrecido dinero. Me abrazó con fuerza mientras me dijo, hiciste lo correcto. Te has defendido todo este tiempo, y estoy orgulloso de ti. Vamos a seguir adelante con los cargos, sin importar lo que piensen. Y en ese momento, supe que éramos más fuertes que nunca. Actualización 4. El día de la audiencia en la corte familiar llegó, y los días previos ya podía sentir mi presión subir. No tenía idea de cómo se desarrollaría todo, pero sabía que tenía que seguir adelante con esto. A medida que se acercaba la fecha, la tensión entre mis suegros y yo solo aumentó. Mi suegro y mi suegra pasaron semanas llamando y enviando mensajes, tratando de convencerme de que retirara los cargos, incluso ofreciendo $3,000 para resolver el asunto. Pero me mantuve firme. No iba a dejar que se salieran con la suya, no después de todo lo que me hicieron pasar, no después de que mi suegra destruyera mi vestido de novia por pura maldad. No iba a permitir que esta fuera otra historia donde la villana se librara de las consecuencias. Cuando entramos a la sala del tribunal, mis suegros ya estaban sentados. Mi suegro tenía su expresión habitual de rigidez y control, mientras que mi suegra lucía sorprendentemente tranquila, demasiado tranquila para alguien que estaba a punto de enfrentarse a consecuencias graves. Me entraron los nervios,
porque no sabía si había algo que no había pensado. La corte era presidida por una jueza que tendría más o menos la edad de mi suegra, pero no era una mujer frágil, no después de lo que hizo con mi suegra. Las audiencias comenzaron, y las primeras palabras de la jueza golpearon a mis suegros que estaban muy confiados. Explicó que el caso trataba sobre destrucción de propiedad y daño emocional, dejando claro que mi suegra había destruido de manera intencionada y maliciosa el vestido de novia de la demandante, es decir, yo. También señaló que el daño iba más allá de lo físico. No solo se trataba de un vestido arruinado, sino del impacto emocional y psicológico que sus acciones habían causado, y que ella no iba a pasarlo por alto. El rostro de mi suegra se volvió pálido en segundos, pero milagrosamente se mantuvo en silencio. Mi suegro, por otro lado, comenzó a ponerse nervioso. Cuando llegó mi turno, relaté todo. Cosas que ustedes ya saben. Aunque acentúe todo el peso emocional que había vivido gracias a esto, que era cierto, pero quería que tuviera más peso en el veredicto. Cuando terminé, se volvió hacia mi suegro y le dio la oportunidad de hablar. Trató de defender a su esposa, afirmando que todo había sido un malentendido. Dijo que solo era un vestido y que su esposa estaba estresada por la boda, que había actuado fuera de sí. Intentó minimizar la destrucción, presentándola como un arrebato emocional, algo que se podía perdonar. Pero la jueza no se lo tragó. Lo interrumpió y le dijo que minimizar el daño de su esposa era inaceptable. Sus acciones, explicó, no fueron el resultado del estrés, sino de una malicia premeditada. Por primera vez, la compostura de mi suegra se desmoronó. Parecía que iba a hablar, pero la jueza no había terminado. Se volvió hacia mi suegro y le dejó claro que su intento de restar importancia a lo sucedido era vergonzoso. Le recordó que esto no era un simple problema familiar que pudiera barrerse bajo la alfombra, sino un asunto legal con consecuencias reales. Revisó la evidencia y declaró que mi suegra había destruido el vestido intencionalmente. No vio remordimiento en sus acciones, ni una razón válida que justificara lo que hizo, y por lo tanto, falló a mi favor. Mi corazón latía con fuerza mientras la jueza continuaba. Ordenó que mis suegros pagaran el valor total del vestido, $8.000. Y además, dado el impacto emocional que esto había causado, determinó que era justo compensar los daños emocionales con $2.000 adicionales, elevando la suma total a $10.000. El rostro de mi suegra se volvió aún más pálido, no podía creer lo que estaba pasando. Mi suegro, en cambio, parecía que iba a explotar de furia. Pero la jueza no había terminado. Se volvió hacia mi suegro y mencionó su intento de soborno. Explicó que ofrecerme dinero a cambio de que retirara los cargos, y peor aún, hostigarme para que lo aceptara hasta el día de la audiencia, era un acto inadmisible y hasta ilegal. Y por ello, agregó una multa adicional de $2.000 por intento de soborno. La cantidad total que mis suegros debían pagar ahora ascendía a $12.000. Al salir de la sala, vi a mi cuñada en un rincón. Evitaba la mirada de todos, con las manos apretadas en su regazo. Su silencio hablaba por sí solo. Había decidido apartarse de todo, no queriendo verse envuelta en las consecuencias de las acciones de su madre. Solo resta que paguen para terminar con todo esto. Edición, respondiendo algunas preguntas. Para quienes preguntan sobre mi boda, no, mi suegra no apareció. Informamos a seguridad y se le prohibió la entrada. Y sí, en la corte intentó mencionar que había pagado las flores de la boda, pero la jueza lo desestimó de inmediato, afirmando que lo había hecho voluntariamente y que eso no tenía nada que ver con el caso. La boda en sí salió bien, pero sé que podría haber sido mucho más feliz sin todo este drama. Y para los que preguntan si mis suegros pueden evitar pagar. No, si no cumplen con la orden de pago, enfrentarán consecuencias legales más severas, incluyendo posible tiempo en la cárcel. Actualización 5. Han sido unas semanas interesantes con mis suegros. Todos quieren saber si pagaron al final, pero también me han preguntado si mi esposo se hizo una prueba de ADN con su padre. Así que voy a intentar responder todas esas preguntas aquí, para que esta sea la última parte de mi historia y no queden cabos sueltos. No, mi esposo no se hizo la prueba de ADN. Su padre estaba presente en aquella reunión, pero no dijo nada cuando mi esposo lo sugirió. La razón por la que no la hizo es porque mi esposo piensa que su padre es, en pocas palabras, un felpudo, y si no es su padre, a estas alturas ya no le importa. Tampoco están en buenos términos, y no hemos hablado con ellos desde que terminó el juicio hace varias semanas. Dijo que es su karma no saber si realmente es su hijo y que, si tiene dudas, puede hacerse la prueba con su hermana. Y sí, mis suegros han pagado, aunque ha costado más de lo necesario. Inicialmente, el plazo que la corte ordenó estaba por terminar y mis suegros seguían sin pagar. Finalmente, el día límite, avisamos a la policía que no habíamos recibido el pago y fueron a arrestar a mi suegra. Sin embargo, mi suegro consiguió el dinero a último momento y logró liberarla, aunque tuvieron que pagar una multa adicional de $500 por el retraso. Está claro que necesitaban un empujón extra para cumplir,
pero podrían haberse ahorrado esos $500 si simplemente hubieran pagado a tiempo y en forma. Hay un dicho que dice algo así: la inteligencia los persigue, pero ellos son más rápidos. Lo más gracioso de todo es ver que mi cuñada sigue callada. Fue la que provocó todo esto y ni siquiera ha dicho nada. Por mí está bien, tampoco quiero escucharla, pero me hace gracia que arrojó a sus propios padres debajo del autobús y luego se escondió.